Eran mundos donde en Andrés despertaba un gran deseo por algún joven, un deseo que en muchas ocasiones casi no podía controlar. A punto estuvo, en más de una ocasión, de decirle lo que él sentía por ellos, para demostrar su sentir. Podría haberle llevado a vivir momentos que tal vez hubiera sido lamentables, así como ser agredido. En repetidas ocasiones, jóvenes lo descubrieron mirándolos. Cuando Andrés se percataba de eso, trataba de controlar los nervios. De forma normal les saludaba con el brazo extendido o un gesto en su cara, más la expresión de deseo que emanaba desde su mirada. Aquella mirada directa y profunda a muchos no les era indiferente. Y nuevamente hacemos conexión en este Traficantes de Cultura a través de Radio Touch TV.cl y sus 7 plataformas, además de los Facebook de Radio Touch, Mundo Películas y de Libro Show, y además de la señal de Goza TV, eh, a través de Mundo Pacífico, que está llevando este programa desde Santiago a Panguipulli para conversar precisamente con, y aquí va a aparecer ya absolutamente pleno en cámara, y lo voy a presentar según su cuenta en Instagram. Cantautor, pintor y escritor, hablamos de Esteban Marchán, autor de Sin pelos en la lengua. Esteban, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar conversar de no sé si decir inusual libro, pero es un libro extraño en el abanico literario que existe en Chile. Ajá. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, un saludo a Humberto, gracias por la invitación. Y sí, es un libro que sale un poquito de la norma, ya que es un trabajo absolutamente independiente y autogestionado. Por ende, no tengo que estar siguiendo ciertos cánones que tienen que respetar los escritores por estar bajo contratos con editoriales. Entonces, me puedo dar ciertas licencias que de pronto contratos amarran a otras personas y los limitan. Aquí yo no, yo puedo hacer lo que quiero. Y aquí precisamente, y esa va a ser una de las preguntas, pero eso va a ir a posterior. Y aquí yo quiero primeramente, de primera, irme a la idea. Y aquí ya va, lo voy a poner en pantalla completa. Eh, ¿Cómo nace la idea de Sin pelos en la lengua? ¿Cómo nace novela autobiográfica, un tanto ficcional, un tanto no? Am- eh, te voy a decir, y más bien a confesión de partes, que me gustan estos libros que tienen que tienen este mote extraño de que mezclan un poco de todo. Y aquí la pregunta nuevamente, ¿cómo nace la Eh, idea de Sin pelos en la lengua? Mira, la verdad, Sin pelo de la lengua nace de la necesidad después de haber finalizado una relación de pareja de casi 4 años, el 2014 aproximadamente. Sentí que cerré un proceso y que me replanteé en esa instancia cómo seguir viviendo mi vida nuevamente soltero, cuando obviamente era como la relación que había tenido hasta ese entonces. Y en ese replantearme me di 2 años para estar solo, absolutamente solo, sin conocer a nadie, sin interesarme en nadie, sin tener sexo con nadie. 2 años en donde me masturbé porque realmente quería limpiarme por completo. Y al mismo tiempo tenía yo muchas cosas escritas de muchos años, de juventud, de niño, en cuadernos por aquí y por allá. Y en algún momento dije, ¿yo qué hago con todo esto escrito? Entonces, un día me puse nuevamente a leerlo y me di cuenta que era tanto el material que empecé como a juntar páginas sueltas por aquí y por allá. Y dije yo, ok, hagamos un libro, pero quiero que sea absolutamente sincero. En el libro todo lo que se cuenta es 100% real. Todo lo que yo he hecho, lo que he pensado, lo que quise, lo que deseé, mis frustraciones, anhelos. Acá es un libro que yo siempre, donde me han invitado a hablar de él, he dicho, es un libro 100% biográfico, acá no hay ficción de cosas que se hayan inventado, nada. Eh, creo que tengo los huevos de exponer mi vida personal a disposición de la comunidad heterosexual, porque siempre digo que es un libro para la comunidad heterosexual, más allá de que una gran cantidad de mi público sean gays, porque les hago una invitación a realmente ponerse en los pies de un chico gay y tratar de sentir, de empatizar desde esa vivencia. Entonces, el libro para mí es un canal que me permitió cerrar etapas de mi vida que fueron quedando ahí en pausa, que con los años yo las fui dejando
calmadas, como que las ignoré, que por ser un buen ciudadano, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, un buen compañero de colegio, me quedaba callado a muchas cosas y que creo que este libro me permitió canalizar todo eso, rabia, frustraciones, pero de una forma políticamente correcta. ¿Por qué abordarlo en clave novela? ¿Disculpa? Por qué abordarlo en clave novela? Porque el personaje en el libro no es Esteban Marchán, sino es Andrés. Ah, Obviamente ya. pienso que también los personajes que van pululando en la historia también tienen los personajes cambiados para proteger la identidad de personas reales. Claro, absolutamente. Ya mira, eso tiene un porqué. Primero que nada, al ser un trabajo extremadamente personal y para mí sincero, cuando yo comencé a escribir el libro, el 2016, yo lo escribí en un solo año, un solo libro, que era Sin pelo en la lengua, el que ya trabajé, pero era tan extenso que cuando quise buscar editoriales, eh, obviamente las grandes editoriales en este país, si no tienes un apellido pomposo, si no tienes pituto, si no perteneces a una familia pseudo aristocrática, no te pesca nadie, si tú no les aseguras ganancias, nadie te abre las puertas, todo lo contrario, es un mar de portazos. Y cuando quise buscar editoriales independientes, aún así siempre me decían que el libro era muy extenso. Entonces, un día alguien me invitó a dividir el libro y dividí el libro en dos, pero cuando yo leía la segunda parte sentía que la historia quedaba coja, que lo que para mí en un único libro tenía un principio, un desarrollo, un final, con dos libros sentía de que no pasaba eso, porque el original tenía 16 capítulos, lo dejé en 10 y me sobraban 6, entonces yo después escribí 4 más y tenía un segundo libro, pero al hacer eso mi historia cambió y terminó tomando una arista psicológica que obviamente a medida que vayan, ahora que lean el segundo y en un futuro el tercer libro, van a entender realmente cuando yo hablo en la entrevista de que es una trilogía psicológica, porque en el primero yo solamente la gente conoce al personaje a quien yo soy, solamente que en el nombre de Andrés. En el segundo, ahora el que viene, la otra cara del espejo, van a conocer el alter ego de pronto de todo gay o lesbiana en el caso del lado masculino, y a ese lado yo le asigno un nombre femenino, personalidad, actitud, y empiezo a contar ese lado femenino que todos tenemos, nosotros los homosexuales. Entonces empiezo a contar la historia de ella, y ahí ya paso a un tema psicológico no siendo ficción. Es una forma de yo querer explicar un poco todos estos conflictos que uno va teniendo a medida que va creciendo en la vida. ¿Por qué no quise utilizar mi nombre? Porque aparte que también era como demasiado autorreferente, el tercer libro, que se llama Tres son multitud, va a venir a explicar del por qué yo no ocupé mi nombre personal. En el tercero yo abarco esa arista y obviamente ahí la gente va a entender del por qué, de cómo realmente se va desenvolviendo esta trilogía. Es algo, como te decía, para mí extraño porque yo en el primer libro y en el segundo soy el narrador. En el tercero yo soy el protagonista. Y yo, incluso yo como narrador, entonces hay unas cosas bien entretenidas que fueron naciendo ahí en el desarrollo de la historia y que creo que va a ser muy interesante para los lectores y algo raro y distinto a leer dentro de la literatura tradicional. ¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? Porque siento y creo, porque he hablado con con otros autores, que en algunos casos, para algunos se les hace muy fácil hablar del yo, versus a otros que se les hace muy difícil abordarse a sí mismo. En tu caso, ¿cómo fue abordarte a ti y no tú a la vez, en el fondo? Claro. Eh, bueno, cuando escribí el primer y único libro el año 2016, para mí fue fácil porque a la larga todo lo que yo cuento son cosas que viví, son experiencias personales, tanto buenas como malas, a lo largo de mis 36 años hasta ese entonces. Eh, realmente, para serte sincero, toda la vida he sido una persona como súper extrovertida, no tengo problema de hablar de mi vida personal porque
vengo de una familia que el tema gay ya no es tema. O sea, hay un tío que es gay que me antecede. Entre él y yo hay un primo que es transexual, mi prima Tamara, que ya falleció hace unos años. Estoy yo, tengo una sobrina que es lesbiana, entonces tú comprenderás que para mí y mis otros familiares no es tema hablar de nuestra vida, de dar nuestra opinión, plantarnos frente a la gente y a la sociedad y decir lo que pensamos, lo que queremos, decirle a alguien, sabes que tú me gustas, ya sea solamente por expresarlo y decirlo con respeto, o decirlo realmente a una persona porque te lo provoca. Entonces, para mí llevar mi vida personal a esto, mm, como te decía, no es, para mí no es tema, no es problema, porque más encima siento que voy a dejar con el pasar de los años algo que va a ser un aporte como muchos otros escritores de la comunidad LGTB, eh, con la diferencia de que yo siempre voy a decir hasta el día de mi muerte de que esto es un libro total y absolutamente de historias verídicas, reales. Mi círculo cercano, mi amiga, mi familia se ríe cuando lo han leído porque es como, sí, esto lo hiciste, sí, yo me acuerdo de esta situación. Entonces, para mi círculo cercano, para ellos todo lo que leen en el libro es como, sí, tú lo viviste, yo pasé esa situación contigo. Para el resto de la gente, obviamente, va a ser una novela más allá de que yo siempre estoy diciendo, es una autobiografía erótico-sentimental, entonces ha sido una experiencia bonita, sanadora, porque partió desde esa necesidad también de cerrar etapas y aquí estoy, o sea, siendo un ciudadano común y corriente dentro de este país, un día me planteé y dije yo, ¿sabes qué? Voy a retomar las cosas que me gustaba hacer y que por estar en una relación de pareja dejé de hacer. Por eso que después que terminé mi relación empecé con un taller de pintura. El 2018 expuse mi primera exposición de pintura y ahora estoy con el libro ya a puertas eh, de presentar la segunda parte de esta trilogía. Bueno, nombras a tu familia que no es tema porque obviamente tu familia ya dio la vuelta, ya no es tema. Claro, el libro está contado, fíjate, el libro está contado desde un chico, desde un chico gay que nunca fue el mal llamado maricón de closet. Esta es otra cosa peculiar que también tiene el libro. Mucha de la literatura gay está narrada desde la victimización, desde, ¿sabes qué? Yo no pude desenvolverme, mi familia no me quiso, mi papá me rechazó, mi mamá no me aceptó realmente. Acá no, el libro está realmente contado desde un joven que desde temprana edad se empoderó de sí mismo y eso le significó pagar los platos rotos, pues, porque obviamente en los 80, yo siendo joven, en los 90 igual, asumirme gay en una zona rural de campo al sur de Santiago, en Buin, que es donde yo vivo, tenía su precio. El asumirse abiertamente gay a temprana edad me significó no tener amigos y los pocos amigos que tuve ya eran solamente mujeres, entonces pero es algo que de lo que no me arrepiento. Soy quien soy hoy día por las decisiones que tomé en la vida. O sea, a ver, no, ese jovencito no se sintió lo suficientemente empoderado para no vivir en el closet, incluso en el colegio, porque es bien sabido que los niños son, o corrijo, somos crueles. Somos crueles porque no Sí. vemos una cosa, porque repetimos la primera barrabasada que escuchamos en la casa o en la calle o en cualquier otro lado. ¿No te sentiste en el closet en tu propia comunidad escolar? No, para nada. Eh, Debo reconocer que en la infancia, en la educación básica, hubieron unos años en donde yo simplemente ignoraba la situación. Cuando mis compañeros me molestaban, la verdad, yo hasta los 9, 10 años como que nunca le tomé el peso realmente a las bromas que me decían, como que no estaba consciente de qué significaba que me dijeran maricón, mujercita, etcétera. Yo las tomaba como una broma más, pero ya llegando a los 9, 10 años comencé a entender realmente el significado de las palabras y la intención con la cual las hacían, y eso me hizo obviamente madurar antes de tiempo, ponerme como una coraje y decir, ok, ¿qué hago yo ahora que entiendo lo que me están diciendo? ¿Me amargo, me frustro o simplemente ignoro? Creo que a muy temprana edad aprendí a armarme de un arma que muy pocas personas se atreven a usar en la vida, que es la indiferencia.
Cuando a mí me molestaban, yo simplemente los ignoraba nomás. Po. Un día mi mamá me dijo de pequeño, tenéis dos caminos, frustrarte o simplemente ignorar. Y yo aprendí a ignorar a la gente, entonces, aunque me gritaran en la frente, aquí en mi cara, maricón, a la larga yo sabía de que quien me lo gritaba terminaba siendo alguien, no sé, ignorante, que no le daba importancia realmente. En el libro, Andrés es un niño curioso, pregunta el porqué de todo, porque como un autor que hace un libro donde hace una serie de niños donde hace las preguntas raras, como el agua, ¿por qué se llama agua? El árbol, ¿por qué se llama árbol? Y cuestionando su propia naturaleza, y versus lo que te dice la Iglesia Católica es como si Dios te crea al hombre y semejanza, Dios también es gay, y es como, wow, ¡pum! Y deja la polémica, deja la polémica tirada y se va corriendo. No, eso fue un ejemplo mío. Sí. Sí, realmente toda la vida he cuestionado todo. Eso es algo muy propio mío, de buscar explicaciones, de tratar de buscarle la lógica, lo racional a las cosas. Y a veces pienso que no es del todo sano realmente. A ver, siento que ese ser demasiado curioso y preguntón me aisló y me hizo esquivar una parte de mi infancia que tenía que haber sido más inocente, más de, no sé, de andar pensando en los monitos animados, en creer, no sé, en Santa Claus, etcétera. Eh, pero bueno, era parte de mi esencia, yo todo lo cuestionaba cuando le hablaba a la gente y le decía, oye, no creo que Dios sea tan perfecto, porque si ustedes como Iglesia Católica dicen que Dios es perfecto y nosotros somos parte de su creación y para nosotros, o sea, y para ustedes nosotros los gays somos imperfectos, somos casi hijos del demonio, no es tan perfecto ese Dios del que ustedes pregonan, entonces cada vez que yo tocaba esos temas, la mayoría de la gente se descolocaba, no sabía qué hacer, evitaba el tema, lo cambiaban. Y ahí yo me daba cuenta de que, claro, hay gente que predica, que tiene un discurso sobre temas puntuales, pero cuando tú les haces preguntas o les debates, no saben qué responder. Entonces, de eso también me fui como empoderando con los años. O sea, que si alguien me quería debatir del tema, tenía que tener fundamentos para hablar porque yo sentía que los tenía y yo los defendía y los sigo defendiendo hasta el día de hoy. Estamos con Esteban Marchana, autor de Sin pelos en la lengua. Eh, Quiero irme a la forma de escritura. Eh, Siempre te dan el consejo que cuando escribes como uno no sea excesivamente mostrar mucho en la escritura. Siempre sugerir. Es como tú escribes y es tarea mía completar la otra parte de la escena. En el caso, Claro, texto hace honor al nombre del libro, Sin pelos en la lengua. ¿Por qué mostrar detalles? ¿Por qué ir si hay que, sabía que mostrar en el texto una escena donde te estás masturbando, la mostramos como se debe, con todo, con los gestos, con el semen, con todo. Por qué irse? ¿Por qué sin pelos en la lengua en el fondo? porque como te decía anteriormente, este no es un libro para la comunidad gay, para la comunidad LGTB, porque nosotros sabemos lo que hacemos y lo que hemos vivido. Pero todavía hay una parte muy importante de la comunidad heterosexual que para ellos el gay es solamente esta mofa que hemos creado, tanto en Chile como a nivel internacional, de la loca, de la que se presta para que la mujeren, y hoy en día hay un abanico enorme dentro de la comunidad gay que es súper complejo de entender, entonces yo pongo a disposición de la comunidad heterosexual una visión y esa es la que a mí me tocó vivir, lo que yo hice, lo que yo pensé, etcétera. Y siempre quise ser muy explícito porque me interesa que me interesa poner al lector en los zapatos del protagonista, llevarlos a vivir sensaciones, emociones, eh, el erotismo a la hora de leer el libro y
me ha pasado que he tenido varios lectores que son heterosexuales y que de pronto me hablan, me han contactado por redes sociales y me han comentado cosas que le han pasado con el libro, que me han dicho, oye, sabes que yo no tenía muy claro cómo eran algunas cosas, siento que aquí tú igual la aclaras un poco. Entonces, con algunos lectores siento de que el libro está cumpliendo ese propósito. Un día una señora me habló que tenía como 83 años, se lo habían regalado, y, y yo, cuando a mí, ella me dice su edad, yo quedé así como, chuta, una señora ya de la vieja escuela, que lea algo así como tan transgresor, pero ella me decía, te lo agradezco porque muchas cosas obviamente yo las tenía entendía desde lo que se ve nomás de los gays, de los circos, etcétera, de los programas de televisión donde las muestran a las drag queens, pero ella me decía, tú planteas una forma distinta de mostrar la homosexualidad que uno termina empatizando con el protagonista. Entonces, eso es lo que yo busco principalmente en la comunidad heterosexual, que es llevarlo a lo que uno vive. Y para lograr eso tenía que yo entregarles la información casi al 100%, incluyendo el erotismo, la sexualidad, etcétera. Y creo que lo he hecho bien. Hasta el momento no he recibido de ninguno de mis lectores que alguien se haya atrevido a decirme, sabes que no me gustó. Tal vez a alguien no le haya gustado y no lo haya visto, cosa que de pronto lo agradezco, pero si el primer libro para algunas personas ya ha sido muy explícito, el segundo se viene aún más. El segundo, como yo hablo ahora del el alter ego tiene más frustraciones, tiene más de pronto rabia contra la sociedad y aquí obviamente vienen todas esas fantasías del lado femenino, entonces acá yo todo lo narro y va a ser una invitación aún así mucho más interesante el segundo que el primero. No estoy desacreditando mi propio libro, pero a mí el segundo libro, el que viene ahora, La otra cara del espejo, creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y bajo esa libertad que tuviste de mostrar a este Andrés que vivió su sexualidad libre con todo lo que, con todos los términos de la A a la Z, eso implicó obviamente la autopublicación porque en una editorial te habrían, te habrían censurado tres cuartas partes del libro, probablemente. Mira, es muy probable que sí, aunque eh, hoy en día existen varias editoriales que ya no les importa estar coartando la libertad de expresión de los escritores, porque saben perfectamente que ya hoy día lo que tú no vayas a conocer de la homosexualidad en un libro está en la pornografía en internet, está en películas, hoy día existe un universo de películas de cine gay, está en programas de televisión, entonces ya no es extraño que la gente de alguna u otra forma acceda a esa información. Pero sí, pero sí creo que pocas veces hasta el momento se van a encontrar libros que son tan deslenguados como lo es el mío. Por eso también el libro Sin pelos en la lengua. Ujú, ujú. Em, ¿Lo leyó tu familia? ¿Tuvieron la oportunidad de mirar Sin pelos en la lengua del niño Esteban? Mira, yo, como te comentaba, el libro lo escribí el año 2016 y lo vine a publicar casi 4 años después porque para mí también fue todo un proceso el que tuve que vivir en relación de asimilar, de asumir esto que iba a hacer, que era exponer mi vida un poco familiar y el resto mía. Eh, mi familia, muchas personas lo han leído primos, tíos, tías, mi hermano, mi sobrina, y yo creo que claro, para ellos tal vez pudo haberles tocado un poquito leer cosas íntimas mías, pero más allá de eso no, porque al fin y al cabo siempre he sido yo nomás delante de la familia. Mi mamá tuvo al principio una reacción un poco extraña, un poco enojada, porque mi mamá y mi familia cercana siempre supieron de que yo estuve trabajando en un libro, pero nunca nadie, jamás en los 4 años me preguntó, me hizo alguna consulta de qué iba, de qué trataba. Solamente vinieron a enterarse el día en que yo ya estaba con los libros impresos y ya lanzándolo a la venta.
y ahí mi mamá se enojó un poquito, pero nada tenía que hacer, ya estaba, el libro ya estaba, la plata estaba invertida y yo necesitaba recuperarla, entonces como que mi mamá en algún momento no quiso hablar más del tema y eso, como que ya hoy día se entretiene, le encanta de pronto estas entrevistas que me hacen, tanto en Chile como algunas que me han hecho de fuera de Chile, entonces, y ahora ya sabe que viene un segundo libro, ya no es tema para mi mamá. No, porque ya está impreso, ya no es tema. Claro, ya no podría ser tema. Mm. ¿Cómo fue ya es difícil el trabajo de la autopublicación y Claro. ya obviamente tienes que el libro ya está en Amazon, tuvo un boom. ¿Dónde crees que comienza el boom? Me gusta titularlo como boom, así que voy a ocupar mucho esa palabra. ¿Dónde crees que Ah, yo lo comienza tengo el súper boom? claro. ¿Dónde explota el libro y se hace masivamente conocido? Ah, yo eso lo tengo súper claro. Ujú. Eh, Mira, como solamente como para una información anexa, cuando yo partí, cuando yo quise trabajar el libro, yo solamente pretendía imprimir 100 unidades y ese era mi objetivo y para mi círculo cercano de amigos. Y la intención primera siempre fue regalarle un libro a mis amigos cercanos. La niña que me hizo la corrección ortográfica un día me dijo, sabes que tu libro está interesante, ¿por qué no ves la posibilidad de venderlo y recupera la plata invertida? Porque igual es harto dinero. Y un día me dije yo, ya, ¿cómo lo hago si no me conoce nadie? Este es un trabajo mío. Yo no soy muy, hasta esta fecha yo prácticamente las redes sociales para mí eran como para compartir un par de fotos de mi vida personal con amigos, con gente que me seguía y era. Y un día en Instagram me apareció Jordi Castell y le hablé por interno y le comenté de este proyecto mío personal. Le dije, ¿sabes qué? Soy un escritor autogestionado, independiente. Eh, ¿Tú me ayudarías a visibilizar el libro? Yo te regalo un ejemplar y para poder llegar a más gente. Y nunca lo dudó. Este hombre es un encanto. Me dio la dirección de su casa. Yo fui personalmente a dejarle un ejemplar. Como a los 4 días después, si mal no recuerdo, un día jueves, como a mediodía, publicó la imagen del libro y Jordi Castell hizo algo muy inteligente. Como esto fue más o menos en noviembre del año anterior, en pleno estallido social, que mi libro, yo creo que todo lo que lo rodea es maravilloso. Eh, Bastó que él publicara la imagen de él en su Instagram y pusiera, este es un buen regalo de Navidad, y ahí la cosa explotó. Yo recuerdo que esa pura tarde vendí 50 libros, 500 lucas, tiro así de una, y gente preguntándome de varias partes del país en qué librería estaba disponible, dónde lo podían conseguir, y de pronto me vi así como, what the fuck, ¿qué hago si yo soy yo el que lo vendo, no está en librería y la gente me preguntaba dónde podían ir a comprarlo? Así que tuve que rápidamente crearme una cuenta de Mercado Libre y ahí lo puse a la venta el libro. Después le hablé a la gente de Canal Caleidos para preguntar si existía la posibilidad de ir a Reina del Café Concert, que es un programa muy conocido dentro de la comunidad LGTB, tanto en Chile y fuera de Chile. Aceptaron de una manera muy grata. Ellos se lo tomaron como muy, muy bien que un escritor quisiera ir a presentar un libro en su espacio, algo que para ellos era, no es lo común, era ajeno a ellos. Y eso también me ayudó realmente a explotar, tanto Jordi Castell como Reina del Café Concert con Aska Sumatra mi participación en el programa de radio Estudia Cola de subelaradio.cl. Yo creo que esos fueron los 3 puntos que hicieron ese boom con el tema del libro y de ahí ya no peso las balas y asumir lo que se me venía, gente preguntándome, yendo a entregar libros en pleno estallido social en Santiago, porque este libro yo lo puse a la venta el 15 de octubre, 3 días después partió el estallido social y yo seguí adelante. Hay algo que la gente valoró mucho, que yo no me detuve, yo seguí.
había marcha en Santiago y yo salía a entregar libros porque la gente quería entregarlos como regalo para Navidad, como regalos para el amigo secreto. Y ya después las invitaciones llegaron solas y empecé a contactar a cuánta comunidad LGTB de Chile existía, pidiéndoles si podían compartir una imagen de mi libro en su historias de Instagram. Y empecé a contactar influencers. Por eso el libro fluyó, porque yo no me quedé dormido en los laureles. Estábamos, ok, en un estallido social, pero ya la plata estaba invertida, como te había dicho, y tenía que recuperarla y empecé así a pedirle a medio mundo, por favor, me ayudan a compartirla, una historia, una imagen del libro, y por eso en 2, 3 meses, yo creo, si no me equivoco, en 2 meses yo recuperé toda la plata de la inversión, porque vendí muchos libros, y, y después di el paso de crearme la cuenta en Amazon, lo subí ahí, me contactaron de un programa de España, TF Noticias, me hicieron un reportaje, un cronista de literatura en España, José Rives, escribió una reseña que es maravillosa sobre mi libro y ahora está feliz que ya va a leer el segundo. Y así fueron las cosas dándose. Después un día Remaro de Radio Viña me contactó, me invitó a la radio y, y algo que yo solamente pensaba partir humildemente para mis amigos como regalo terminó siendo un proyecto que se me escapó de las manos, un proyecto que terminó siendo comercial y que mi idea siempre fue que el primer libro, el dinero que yo recuperara del primer libro, autofinanciar el segundo y el segundo el tercero. Pero presentación del libro nunca la pude hacer porque la primera que estaba programada para el 16 de noviembre se canceló por el estallido social, la reagendé en la municipalidad de Buin, en el gimnasio, iba a ser algo muy grande que había armado la municipalidad, cayó la pandemia, se volvió a cancelar. Así que, bueno, presentación formal del libro, con el primero nunca hubo. Espero que en este segundo ya sí darme ese gusto. Pero, como te decía, el boom fue Jordi Castell, Reinas del Café Concert y Ciudad Cola. De ahí partió todo y les estoy total y absolutamente agradecido a ellos. Incluso este segundo libro, en los agradecimientos vienen solamente personas que me ayudaron a visibilizar el libro. No los puedo nombrar a todos, pero sí hago mención de todos los que he podido recordar porque mucha gente compartió imágenes de mi libro y eso yo estoy muy agradecido. En el libro cuenta, hay puntos donde siento que en algún momento uno lee que el autor lo pasó bien escribiendo. Siento que hubo placer y el placer se nota en cada una de las líneas, sobre todo quizás, bueno, quizás también en algunas escenas que son más tristonas que unas más tristonas y otras que son donde Andrés está en llamas descubriendo su propia sexualidad, descubriendo el enamoramiento, sobre todo, y quiere ir al punto del placer. Eh, ¿Es más bien prohibitivo hablar del placer hoy en Chile? Sobre todo si hablamos de placer sexual. Um, Creo que todavía existe mucha gente que se priva de hablar de ello. Para las nuevas generaciones ya no es tema, excepto para aquellos jóvenes que pertenecen todavía a familias muy conservadoras, muy tradicionalistas. Um, pero yo creo que hoy día quien se prive de hablar de su placer, ya sea emocional, físico, sexual, etcétera, se- simplemente se está limitando de seguir creciendo, porque creo que cuando uno asume su sexualidad y tiene la capacidad de decir, sabes que esto quiero, esto me gusta, compartir esa información con tu pareja o con la persona con quien estás teniendo sexo, te abre a disfrutar el placer físico emocional de una manera mucho más grande, por decirlo así, como que logras conectar tu todo con la otra persona. Generalmente cuando la gente se reprime demasiado o por pertenecer a estos sistemas religiosos donde prácticamente tener una sexualidad es casi culposa, porque vivimos en una sociedad que es culposa, donde la gente se priva de cosas, donde las religiones te privan de cosas, donde el sistema moral también te hace privarte de cosas. Eh, Lleva a que
a lo que es hoy en día Chile. O sea, uno si de pronto escucha la reportaje en los noticieros y no sé si habrás visto una que salió el año pasado que a nivel latinoamericano las mujeres chilenas eran las más infieles de Latinoamérica. No me extraña porque en este país para los hombres es como que todavía está el concepto de que su mujer es su señora legalmente, tiene que ser una dama las 24 horas del día, la señora de la casa, la que lava, la que cocina y la que cuida a los hijos, pero no puede ser una mujer empoderada sexualmente ni tener una actitud de puta o de maraca porque obviamente son mal vistos. Para ellos, para el chileno tradicional, esas las consiguen fuera de la casa. Entonces, como las cosas con los años han ido cambiando, hoy día la mujer no, po. Si el hombre se puede dar ciertos gustos o placeres por fuera, la mujer hoy en día está considerada que la chilena, un porcentaje no menor, están siendo muy infieles y eso pasa porque los hombres o los maridos no las están satisfaciendo sexualmente como se lo merecen y debieran ser satisfacidas. Entonces, hay cosas que han ido cambiando, pero lo que no cambia es que la gente se atreva a hablar y eso a mí me extraña demasiado. Incluso con mis amigas cercanas les cuesta de pronto hablar y yo las identifico porque nos falta la ocasión que de pronto me invitan a tomarme una cerveza con ellas y yo siento que algo me quieren contar pero no se atreve. Entonces ahí soy yo el que obviamente pongo el tema o busco la conversación de alguna forma y ahí como que se van desahogando. Pero es extraño, para mí nunca ha sido tema hablar de la sexualidad en mi vida y cuando lo hago la gente se sorprende por esta libertad, esta patudez que yo tengo de llegar y hablar cosas sin importarme que a los demás les incomode. Porque a veces es necesario incluso incomodar a la gente para que se den cuenta y vean que no es tema hablar de la sexualidad hoy en día en Chile, no debiera, pero bueno, estamos en un país que todavía estamos en una transición. Yo ven, mis padres o nuestros padres, en general, nuestros abuelos son de la vieja escuela, entonces uno también tiene que aprender y tiene que ir aprendiendo un poquito a saber de pronto, eso lo aprendí ya de adulto, cuándo hablar, con quién hablar y qué temas hablar. Yo no puedo, obviamente, delante de mi abuelo hablar tan abiertamente porque siento que ellos no están preparados porque se criaron con una visión totalmente distinta, versus conversar con jóvenes, que hoy día ya para los jóvenes un pene es un pene, una vagina es una vagina, y etcétera, etcétera. No sé si me Y no, explico. y no tienen como ese nombre que le da a la mamá, como que el chochito, que la cosita, la tontita, la cosa. Esto es un pene, esto es una vagina. Estos son, claro, o sea, cuando la gente te dice de pronto, quiero ir al baño, quiero ir a hacer del 3, weón, quiero ir a fecar, quiero ir a hacer caca, no sé. Pero eso de enseñar a los niños a hacer del 1, a hacer del 2 es como, no, simplemente siento que les estás privando de en un futuro tener un vocabulario más amplio para hablar incluso de ti mismo. ¿No? Hay cosas que deben cambiar, pero todas las sociedades o los países desarrollados o donde la homosexualidad está súper abierta, también tuvieron su época de desarrollo, de transición, de apertura y eso es un tema gradual. Chile está en este camino y las cosas tendrán que ir cambiando a su tiempo y esto va a pasar sí o sí, les guste a quien les guste, tal vez tengan que morir la generación de mis abuelos, de mis padres, tal vez morir la mía, la de los 80, para que ya en unas 2 o 3 generaciones más todo esto no sea tema. Eh, eso sí o sí va a pasar, que tienen que ir desapareciendo o ya cumpliendo su etapa en esta vida las generaciones antiguas para que los nuevos jóvenes puedan quitarse todo eso, todos esos temas tabú que nos han inculcado y que no los debieran ser. ¿Y la homosexualidad hoy es tema como lo era antaño? ¿O es más bien laxo? ¿Es tema para ese mismo grupito que está llamado a morir? Sí, absolutamente. Yo creo que ya para hoy día, para los jóvenes, no es tema, como te decía, para los que pertenecen, jóvenes o niños que pertenecen a familias tradicionales, sí va a ser tema porque obviamente en su núcleo familiar no se permite hablar de aquello.
pero tengo sobrinos que van en el colegio y ellos me hablan de que tienen compañeros que son gay, que son trans, y para ellos simplemente son otro compañero más de curso, un amigo, eh, y si el niño es trans, es como, no, ella es una niña, aunque haya nacido un hombre, pero para quienes es realmente un tema es para nosotros los adultos, o por lo menos las generaciones anteriores a los 80, para ellos es tema. Y como te decía, tienen que morir o ya vivir su etapa, esas generaciones para que los jóvenes que vienen o que ya están creciendo puedan en un futuro simplemente vivir. No siento que hay un peso todavía social impuesto de tradición que por lo menos nosotros que yo tengo 40 años, todavía estamos cargando con un peso, más allá de que yo haya sido un chico como privilegiado de haber nacido en una familia donde no era tabú el tema, pero el que no lo fuera me llevó, como te decía anteriormente, a, a, a tener que asumir a muy temprana edad o de niño y de joven ponerle peso a las balas, porque realmente todavía en Chile asumirse abiertamente gay es aceptar que te van a gritonear, que te van a insultar en la calle, que te van a aislar, que te van a discriminar, pero las cosas van cambiando poco a poco, las leyes se han ido consiguiendo más cosas y ya llegará el día en que en un futuro ni siquiera uno tenga que decirle a alguien, sabes que yo soy gay. Uno va a vivir una vida normal nomás y punto. Hoy estoy en los minutos que quedan, obviamente, a hablar de lo que se viene, de lo que se viene a futuro. Aquí está. Y para que lo vean en pantalla, obviamente, que es el debut del segundo volumen de Sin pelos en la lengua, que es llamada La otra cara del espejo. Eh, ¿De qué gira? ¿Cómo podemos tomarlo si podemos darle una diferencia al primer volumen? Ya. Eh, Cuando dividí el primer libro, que era extenso, y lo dividí en dos, eh, cuando empecé a escribir los 4 capítulos que necesitaba para que se hiciera realmente un segundo libro, me fui dando cuenta de que para mí era extraño simplemente extender una historia que en el libro original tenía 16 capítulos, como te había dicho, tenía un inicio, una transición y un final. Cuando comencé a escribir los 4 restantes del segundo libro, empecé a darme cuenta de que ya no quería seguir escribiendo más de lo mismo. Y ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Quiero contar, pero ahora algo mucho más personal todavía. Y ahí fue cuando tomé los primeros 6 capítulos y les empecé a cambiar la visión y la forma en que yo transmitía la información. Y entonces en algún momento dije yo, es que estoy empezando a hablar de otra persona. Y ahí fue, yo creo que cuando me di cuenta de eso, ahí dije yo, ¿sabes qué? Voy a hablar de mi lado femenino. Porque yo nací hombre, soy hombre y voy a morir hombre, pero me liberé yo mismo de todo este peso social el día en que me reconocí y dije yo, ¿sabes qué? Si hay un lado femenino que me acompaña, que por qué está conmigo, no tengo idea. Ya a esta altura de la vida trato de no buscarle grandes explicaciones, vivo nomás mi vida. Pero para que la historia se entendiera, en el primer capítulo del segundo libro, yo hago una introducción y empiezo a decirle a los lectores, ¿sabes qué? No siendo yo transexual, reconozco y acepto mi lado femenino y a ese lado femenino yo le voy a asignar un nombre, le voy a dar personalidad y quiero contar la historia de ella. Porque a todo gay de pronto uno se mira en un espejo y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo hubiera sido yo si hubiera nacido mujer? ¿Cómo actuaría yo? ¿Qué hubiera deseado yo si hubiese sido una niña? Entonces, en el segundo libro yo cuento eso. Ese qué hubiera sido de mí si hubiera sido una chica. Entonces, la historia en general se va entrelazando entre las historias de Andrés y la de Ivonne, que Ivonne es el nombre de mi alter ego en el segundo libro. Y ahí la gente se va a encontrar con conflictos, con cosas muy divertidas. Hay un capítulo que se llama Ella, que yo hago la introducción. El segundo capítulo se llama La niña que nunca fue.
Hay una que se llama El tercero cara a cara, que ahí yo pongo a confrontar a Andrés, el protagonista, con su alter ego y empiezan una discusión psicológica, si la queremos llamar así. Eh, y hay cosas muy divertidas porque obviamente algunas historias que yo conté en el primer libro como que las retomo acá sutilmente, pero desde la visión de Ivonne. Entonces hay como una vuelta de, como, es como casi mostrar la misma historia en la misma secuencia de tiempo, pero ahora vista desde los ojos de el lado femenino del gay. Es un libro, como te decía anteriormente, que creo y estoy un fiel convencido de que no va a pasar desapercibido, que va a llamar mucho la atención y que si hay algo que yo tengo súper claro, que no va a haber gay en este país o quien lo lea, que no se va a sentir identificado con este tema. Así que se viene el segundo libro, se vienen más proyectos. En marzo, abril del año que viene, voy a publicar mi primer libro LGTB infantil, que me lo están ilustrando en Estados Unidos, en Nueva York, un amigo que se llama Gustavo. Y ya para diciembre del 2021 lanzar el tercer libro, que sería Tres son multitud. Y quiero, si todo sale como pretendo, darme un salto cuántico y quiero irme a España a probar suerte un año y ver cómo me podría ir por allá, con mis trabajos de pintor y de escritor. Entonces, hay otros proyectos que se vienen y quiero invitar a la gente a aprovechar el espacio para que invitarlos a leer el libro. Es algo que es una literatura que les va a sorprender a algunas personas, tal vez a algunos otros les incomode, a algunos otros les divierta. Siento que la literatura, tanto en el primero como en el segundo libro, transita por una montaña rusa de vivencias que son muy divertidas. El libro está disponible, todavía me quedan como 20 unidades disponibles de la primera edición. Está disponible en www.mercadolibre.cl. Se busca por Libros sin pelos en la lengua. Y el segundo libro ya, el mes que viene, comienza también la venta de él, así que los dejo a todos invitados a leerlo. Y también para quienes no puedan comprarlo por Mercado Libre, pueden contactarme a través de mis redes sociales, mi Facebook, Esteban Marzán Mecato, o Instagram, Esteban Marzán Escritor, y yo hago los envíos todos, personalmente, todos los libros van dedicados, y los envío también por Star, que es la oficina más cercana al domicilio de quien lo quiera, previa transferencia del costo del libro a mi cuenta RUT. Así que eso, se vienen altos proyectos y yo feliz de que esta, creo, como te comentaba al inicio, va a ser tal vez la última entrevista que dé ya del primer libro para ya luego dar paso al segundo, La otra cara del espejo, y te voy a hacer llegar una copia en PDF del segundo para que lo leas y en un futuro podamos coordinar una nueva entrevista y ahí también tú me hagas comentario de qué te parece, cómo retomé la historia, pero desde otra visión. Bueno, primero decirte, Esteban, agradecido de este contacto. Esperamos que en una próxima vez poder hacerlo al menos presencial, sobre todo para quienes nos Hoy están viendo sí, a me través de Radio encantaría. Touch TV. Hacerlo presencial Ajá. con los amigos allá. Decir de Sin pelo en la lengua que es un libro, uno que me gustó mucho, repetir lo que te dije al principio, que precisamente mezcla mucho género. Son estos libros que caen en en el mote de raro que me gustan, porque puede mezclar un poco, si no conoce tanto tu historia, puedes ver que puede ser como un género ficcional, que es tanto autobiografía, que puede ser también como una crónica. Se lee en esa mezcla y que lo hace muy entretenido, lo hace muy interesante, lo hace muy gracioso en ciertos pasajes. Y también lo hace muy querible en otros momentos cuando uno termina conociendo el corazón de Andrés. ¿Esteban? Se me fue el audio tuyo. Oh, Ahora te escucho, sí, está bien. no, que te decía que el libro abordaba temas, que aborda, lo hace muy querible en ciertos momentos a Andrés y también con momentos muy graciosos, porque uno termina conociendo el corazón del protagonista. Claro, creo que
ese es uno de los puntos fuertes del libro, que la gente logra en algún capítulo, tal vez no en todos, pero siento que en algún capítulo cada lector va a conectar sí o sí con el personaje. Y eso es algo que a mí me encanta porque realmente el libro pasa por un, por un mar de anécdotas, de experiencias del protagonista, en donde cada lector va a sentirse identificado, sí o sí en la vida, porque si te das cuenta, yo parto incluso haciendo una introducción previa a quién es el protagonista y hago una introducción en el primer capítulo que se llama Génesis del núcleo familiar en el cual llegó a esta vida. Entonces, Ujú. hay muchas cosas en donde la gente se va a sentir identificada en las borracheras de juventud, en esta curiosidad, en este coqueteo con la gente en la calle, que era la forma antiguamente de conocer gente, de conocer personas, de buscar esos amores, interactuando de vista. Hoy en día todo es a través de redes sociales con una foto ultra photoshopeada, con muchos filtros. Eso se perdió, hoy día ya no se usa, entonces quienes lean mi libro y que sean de 30, 40 años se van a sentir identificados porque era nuestra forma anteriormente de conocer gente. Hoy día no, hoy día todo a través de redes sociales, entonces sí o sí los lectores en alguna parte del libro, van a conectar con el protagonista y eso es lo que a mí me encanta, que son muchas experiencias, son muchas etapas de la vida, porque este primer libro va desde que nace el protagonista hasta aproximadamente los 27, 30 años. Ya en el segundo yo sigo avanzando en edad. Por eso también las experiencias que se vienen son mucho más eróticas, son más explícitas, son más atrevidas, porque obviamente el personaje a medida que fue creciendo, se fue atreviendo a cosas que claro, de pronto uno está acostumbrado a ver en las películas porno, pero mi libro raya en la línea del erotismo, siendo pornografía literaria en muchas ocasiones, entonces es algo como te decía anteriormente, no va a dejar a nadie indiferente el libro, entonces siempre dejo a todos invitados a leerlo y yo feliz que si en un futuro esto sea un aporte y para alguien, algún chico gay, que lo lee y siente de que en algo les sirve mis experiencias, créeme que yo me doy por pagado. Eh, en alguna oportunidad alguien me preguntó que qué ganaba yo o qué sacaba yo con contar cosas tan personales. Y yo le decía, es que no me interesa ganar o conseguir nada, me interesa que si mi vida, lo que me tocó vivir, le sirve a alguien, eso ya para mí está, pero creo que es como la mejor retribución que yo pueda recibir, un comentario de algún lector, que me contacte, me diga, sabes que me gustó esta historia, esa interacción que se va dando, y yo hablo y hablo e interactúo con toda la gente que me quiere contactar. Eso también me gusta mucho, porque como yo no pertenezco al grupo de los escritores, yo no soy, piensa tú de que yo simplemente lo hago de la necesidad de querer hacer algo para sentirme realizado. Mi ortografía, te lo confieso y lo he dicho en muchas partes, es mala. Encima yo no tengo idea de dónde va una coma, dónde va una tilde. Yo soy un buen narrador, yo soy un buen contador de historias. Para el otro tema de la ortografía, hay profesionales a quienes yo contrato y ellos hacen el trabajo, pero mi fuerte es ser un buen contador de historia, un buen narrador, de tener la capacidad de llevar mis experiencias a algo escrito. Y eso es algo que creo haberlo hecho bien y espero que en los dos siguientes libros se vea como un crecimiento y un grado de madurez, porque obviamente esto de trabajar con profesionales me ha ido ayudando a pulir mi propia mano a la hora de ir escribiendo mis propias historias. Esteban Marchán, autor de Sin pelos en la lengua, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Un abrazo a la distancia. Espero que te voy a enviar pronto el segundo libro en PDF para que en un futuro no lejano podamos hacer una nueva entrevista, como tú decías, en forma presencial y así podamos fluir mucho más rápido que lo que de pronto ocurre con el tema de las redes sociales. Y gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban, y a quienes nos están viendo o escuchando, muchísimas gracias
y nos vemos en otra hora de conexión. Adiós. Chao.